Bienvenidos a la tercera de las 4 clínicas formativas en el marco de Microcine en Cuarentena, el concurso de cortometrajes de 1 minuto. En esta tercera clínica vamos a estar acompañados por Carlos Caridad Montero. Carlos, también un director de cine venezolano que además nos va a hablar de la creación documental y de la creación personal. Sobre todo porque muchas veces tenemos esa creencia, que además es válida, de que necesitamos mucho para acercarnos, para hacer una creación cinematográfica, y a veces con pocos recursos, pero mucho ingenio, podemos hacer grandes cosas. Justamente del cine documental y de ese cine personal hecho con lo que tenemos a la mano nos va a hablar Carlos Caridad Montero. Además, su experiencia muy interesante porque Carlos se ha movido en las dos aguas, en las aguas del documental y en las aguas de la ficción. Por lo tanto, consideramos que podemos pues aprovechar muchísimo todo el aprendizaje que nos pueda brindar el día de hoy. Les quiero recordar que Microcine en Cuarentena es posible gracias en primera instancia a la gente de la Escuela Nacional de Cine, a la gente de 3 Cinematografía, a la gente del circuito Gran Cine, del Círculo de Críticos Cinematográficos de Caracas, a la gente de Cinex, por supuesto, y a mi persona, Astrid Pérez Bastillas. Entonces, ya dicho esto, voy a conectarme con Carlos, que ya está unido acá al live, con nuestra clínica de hoy, cine documental y cine personal, la creación personal. Recuerden que ustedes pueden hacer ficción o pueden hacer documental para participar en el concurso. Hola Carlos, ¿cómo estás? Hola Astrid, ¿cómo está todo? ¿Me escuchas bien? Todo chévere, ¿me escuchas bien? Perfecto, perfecto. Ok, buenísimo, Carlos. Bueno, Carlos, como bien sabes, ya oíste lo que venía comentando. Vamos a hablar del cine documental, de la creación personal. Dado que el cine documental de alguna manera indaga en la realidad, plantea discursos sociales, representa historias como individuales, historias colectivas, y de alguna manera se convierte en parte de la memoria cultural, y además tiene infinitas maneras de hacerlo. ¿Cuál es la manera que tú aconsejarías para acercarnos a la creación documental en este contexto en el que estamos? Considerando además que todos los participantes, uno de los requisitos es que la historia que cuenten gire en torno a la cuarentena. Ya ayer vimos y antier tuvieron un acercamiento a la ficción gracias a Joe Torres y Karim Valentillas, y hoy vamos a hablar de documental. Entonces, entre esas infinitas maneras que hay de registrar la realidad, ¿cómo aconsejas tú que nos acerquemos a la cuarentena en el marco del concurso? Ok, bueno, para empezar yo les diría que hay que despojarse mucho de los prejuicios. De los prejuicios acerca de lo que constituye un trabajo audiovisual. Desde hace 15, 20 años para acá se ha ido creando, o sea, el cine ha ido evolucionando y ya no tenemos que hacerlo como en 1935. Las cámaras se han reducido, las luces se han reducido, de hecho podemos usar el teléfono como si fuera una cámara de cine y vamos a tener una resolución bastante cercana a la de una muy buena cámara. De hecho, a veces ni se diferencia, ¿no? Eso para empezar. Técnicamente y en términos de producción, hay que despojarse de ese prejuicio. No necesitamos, ahora mismo no necesitamos un gran equipo técnico para contar una historia. Antes sí, pero ahora no es necesario. En los 60 había 60 y 70, había un director de cine brasileño que se llamaba Glauber Rocha, que él decía que él todo lo que necesitaba para hacer cine era una cámara en la mano y una idea en la cabeza. Eso es más o menos lo que está sucediendo actualmente. Lo que pasa es que, bueno, que ahora es una idea en la cabeza, un teléfono en la mano, ¿no? Y a partir de ahí ya tú puedes desarrollar
tu historia. Es decir, que lo más importante es tener una buena idea. Eso es el primer paso que tienes que dar a la hora de hacer cualquier trabajo audiovisual. En cuanto al documental, tienes que también tener en cuenta que en términos dramáticos, el documental se diferencia muy poco de la ficción. ¿Okay? Son las mismas estructuras dramáticas. Si tú vas a contar una historia en documental, y el documental lo que hace es contar historias, básicamente, el documental no es un reportaje periodístico, el documental no es ir a ponerle un micrófono a alguien para que te diga su opinión sobre algo. No, el documental es principalmente contar una historia. Esas historias también se pueden estructurar dramáticamente. Es decir, con un principio donde tú presentes los personajes, y presentas el conflicto, luego viene un desarrollo y luego un cierre, ¿ok? Una resolución de ese conflicto. Pero estamos en cuarentena. No tenemos todos los recursos que pudiéramos tener en términos de movilidad, de que podemos salir a la calle, a registrar una historia que está ocurriendo fuera. Sin embargo, basta que tú empieces a apuntar tu teléfono, empieces a apuntar tu cámara hacia un aspecto de tu vida y la historia empieza a desarrollarse. Si tú vas filmando todos los días un poco de esa cotidianidad tuya en la cuarentena, tú vas a ir, al cabo de unos días ya vas a estar contando una historia. A fuerza de repetir las cosas que haces, puede ser que no necesites diálogos, puede ser que no necesites palabras, simplemente registrando cosas. Si tú apuntas la cámara y registras el proceso de cómo haces tú tu café en la mañana, ya allí estás contando una historia. Y ahí te propusiste una meta muy pequeñita, hacer café. Filmaste todo el proceso y lo descompusiste en planos. Ya estás contando un desarrollo. A lo mejor quizás hay un conflicto y cuando fuiste a buscar el café, no hay café. Ya allí hay un conflicto. Un conflicto muy cotidiano, muy pequeño. Y se puede contar todo el drama que estamos viviendo. Basta eso, basta que no tengas café en la mañana y tú no lo sepas. Y ahí estás contando, y tú lo descubriste en ese momento, ya estás contando, ya tienes un conflicto. ¿Cómo esta persona que no tiene café, el vecino quizás el vecino se niega, le dice que él no tiene, cómo hace para ir a la tienda, estará abierto el supermercado, tendrá el dinero para comprar el café, le dejará a la policía, no lo pararán en la calle. Fíjate, empieza a correr como una bola de nieve dramática, una bola de nieve narrativa, y basta que tú vayas filmando todos esos fragmentos de vida para que luego cuando los reúnas te va a empezar a aparecer una historia. Y eso es desde la cosa más pequeña, y resulta que estamos viviendo no solamente en un país que se presta para eso, sino también en una situación que se presta para eso. Un país que, bueno, que tú sabes todas las carencias que podemos tener y que el día a día es una eterna resolución de conflictos. El día a día es una eterna lucha por cumplir ciertas metas. Conseguir dinero, conseguir la comida, el transporte. Basta que vayas filmando eso y vas contando una historia. Sí, muy importante, dado lo que acabas de decir, que una de las reglas para participar es justamente que sean capaces de registrar la historia desde sus casas, ¿ok? Todo lo que pasa en esas cuatro paredes. Teniendo en cuenta todo lo que acabas de comentar hasta ahora, Carlos, se me ocurre... como dijiste que no dista tanto como pensamos la creación de ficción que la creación documental, entonces sigue siendo el conflicto el epicentro del documental, al igual que en la ficción, ciertamente, ¿no? Sí, y tal cual. Sigue siendo el conflicto, sigues teniendo personajes, esos personajes se van a desarrollar durante un determinado tiempo, y vas a tener la misma emoción, vas a transmitir exactamente lo mismo que la ficción. De hecho, hay una tendencia entre los estudiosos del documental de ya no llamarlo documental, sino cine de no ficción, para darle un poco más de apertura a esa cosa estrecha de que tienes que contar o aferrarte a la realidad, ¿no? Sí, tienes que trabajar con materiales que surgen de la realidad, pero tú le das una forma
determinada, en este caso una forma dramática, a esos materiales, ¿no? Si estamos dentro de la casa, tenemos gente a nuestro alrededor, que quizás esa gente tenga una historia interesante que contar. Desde el Ok. momento en que, cómo se conocieron tus padres, ¿hay acaso una tragedia en la familia que quisieras contar? ¿Hay un problema familiar que el documental pueda servirte para solucionarlo, para trascenderlo? Investigar es muy interesante porque vas a investigar y te vas a cuestionar a ti mismo. No es fácil, no es fácil hacerlo, Claro, no es fácil despojarse digamos, de la máscara con la que vivimos todo el día y exponerte así, ¿no? Pero los grandes documentales es justamente lo que hacen. Yo vi un documental que era finlandés, no recuerdo el título, pero lo vi en un festival de cine, y era demoledor porque el documental contaba la historia, la documentalista contaba la historia de su familia, que era una familia de gente que se había suicidado. Entonces, voltear la cámara y ver esa realidad tan impactante, tan dolorosa, hacía un contaba una extraordinaria historia, pero sabía que era muy dolorosa para ellos lo que estaba contando, ¿no? Cuando hacemos claro. documental, así como nosotros apuntamos la cámara hacia los otros, tenemos que tener la valentía también de apuntarnos la cámara hacia nosotros mismos, ¿no? Y bueno, Ok. y ver esas cosas que puedan ser interesantes de contar dramáticamente. Sí, por ahí justamente, bueno, ya Andrea le contestó, Ronald preguntaba que ya no le llaman cine documental, ¿cómo le llaman? No es que no le llaman documental, sigue siendo el nombre, solo que algunas personas han decidido llamarlo cine de no ficción, como De no explicó Carlos, ficción. para darle cierta flexibilidad. Sí, 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 sí. Ajá, una cosita, Carlos. Sabemos que de alguna manera, bueno, no, el documental no es un reportaje, porque en el reportaje quizás tienes que abordar todo con mayor objetividad, con la objetividad periodística, pero todos sabemos que, bueno, que de alguna manera en el documental, pues, no podemos ser objetivos, decidimos qué contar. Nosotros tomamos una Exacto. postura. En el momento que tomamos una postura, de alguna manera no estamos juzgando hasta qué punto podemos tomar una postura y no dejar que esa realidad siga pasando frente a nuestros ojos. Creo que puede ser un miedo común, como transgredir demasiado el orden de los hechos, el rumbo de los acontecimientos. Todo depende la tendencia de documental donde se inscriba tu película, ¿no? Y eso es importante saber, que hay muchas tendencias y Okay. muchos tipos de documental, ¿no? Hay, por ejemplo, hay un documental que en que se inició a mediados del siglo pasado, en la década de los 60 en Estados Unidos, que se llama el documental de realidad, ¿no? Ese documental, por Ajá. ejemplo, trata de que el cineasta no intervenga en la realidad que está filmando, se limita solo a filmarla. De hecho, ellos dicen que el cineasta debería ser una mosca en la pared, es decir, una mosca que mira lo que está sucediendo, pero no interviene. ¿Ok? Esa es Okay. una forma de verlo y una forma de hacerlo. Esos documentales usualmente no tienen narración, no tienen voz en off, no se les hace preguntas a los entrevistados. Tú empiezas a grabar y dejas que la historia empiece a fluir, ¿no? Pase frente a Ese es tus un tipo ojos. de, sí, es un tipo de documental muy interesante que se hace mucho actualmente. Ha sido muy influyente. Pero también está el tipo de documental de cinema verité francés, que ellos exactamente quieren retratar la realidad también, pero interviniéndola. Ellos intervienen directamente en la realidad, buscan que las cosas pasen, cuestionan lo que está sucediendo. Prácticamente el documentalista se convierte en uno de los protagonistas de la historia que está sucediendo, de tanto que la interviene y que está allí. Y en ese caso hay un documental famoso, quizás el clásico del cinema verité, se llama Historia de un verano, donde dos Historia de un... realizadores se plantean
Carlos, te perdí, no te escuché eso último, no sé si los demás están escuchando bien. No escuché lo Ahora último. me escuchan. Después que me hablaste de Historia de un verano, te perdí. Sí, bueno, Historia de un verano, que ellos intervienen en la realidad para que suceda algo, para explorar la historia que están contando. Todo depende del Ok, tipo de historia que quieras contar, ¿ok? El tema claro. de si tú intervienes o no en la realidad es completamente válido. Si tú intervienes o no en lo que está sucediendo también es completamente válido. Juzga lo que está sucediendo también es completamente válido, pero tienes que saber desde qué punto lo vas a juzgar. No lo puedes juzgar, por Entonces, ejemplo, ¿cuál yo sería la como... línea que Dime, divide el documental de la ficción entonces? que tú trabajas con los materiales de la realidad. Tú le das forma a unos materiales que estás extrayendo y que no los estás montando. No estás creando una puesta en escena. No son actores, es gente real. Son materiales Sí, extraídos los de materiales. personajes existen. Exactamente, existen. Por eso le dicen cine de no ficción. Porque Claro, ok. el término de cine no En ficción términos te de permite... estructura, ajá, te oigo, te oigo. Ok, uno estaba diciendo que el cine de no ficción, el término permite mayor posibilidad de manipular los materiales de la realidad, según la idea que tú tengas de lo que quieras contar. Ok. Em, en términos de estructura, eh, Ujú. por ejemplo, en ficción, bueno, ayer hablábamos con Karim de cómo se debe transgredir la estructura cuando tienes una regla como tan cabal como que el cortometraje tiene que durar 1 minuto. Hablábamos de empezar en el segundo acto, de empezar con el corto en movimiento y de buscar un final determinante, conciso, definitivo. Eh, ¿Cómo llevar esto, cómo volcar esto y hacer una analogía con la creación documental? ¿En qué momento debo empezar en el documental? Eh, Y y cómo lograr, sobre todo eso creo que es la mayor inquietud de los participantes, cómo lograr un conflicto eh, definitivo, contundente. Justamente una de las participantes, Jaylin Espinel, pregunta sobre eso, sobre la fuerza del conflicto, sobre cómo manejarlo, cómo lograrlo en la creación documental dado el tiempo tan reducido. bueno, ese conflicto en la creación de un minuto tiene que estar claro desde el primer momento, ¿no? Prácticamente desde el segundo 2 o 3 ya tendrías que estar introduciendo ese conflicto. Entonces lo tienes que tener muy claro. Y ese conflicto tiene que ser visual. Me imagino yo, creo yo, pensando en si me tocara hacer un documental de 1 minuto, yo haría un conflicto visual. Un conflicto que yo pueda ver con un solo plano. Me voy a bañar, no hay agua. O sea, ya allí solamente con 2 planos, el plano donde yo abro la ducha y el plano donde muestro la regadera y no sale agua y quizás escucho el sonido del gorgoteo ese que le, que le, que le da a Claro. las tuberías cuando están vacías, ya yo estoy contando un conflicto, ya yo estoy contando una pequeña muestra muy cotidiana de cómo vivimos. Me fui a bañar, no tuve agua. Sí, y entonces luego ya tengo que desarrollarlo. ¿Cuál es la solución para ese conflicto? ¿De dónde voy a sacar el agua? Tengo el agua en tobos, tengo el agua en potes de ¿cómo se llama? De agua mineral. ¿Cómo voy a resolver eso? Y eso te va a llevar a un cierre definitivo, ¿no? A un cierre de que en 1 minuto yo espero o yo trataría de que fuera lo más sorpresivo posible. ¿Sabes? Una de las de dramáticas a la hora de contar una historia es la inversión de expectativas. Ajá, muchachos, entonces vamos a esperar un momentico a ver si la conexión de Carlos mejora un poco. El martes, perdón, pasó con Joe y cuando se volvió a conectar la cosa fluyó mejor. Mientras tanto, bueno, recapitular un poquito los consejos que nos ha dado Carlos. Si la decisión de alguno de ustedes es hacer documental para participar en Microcine en Cuarentena, nos hablaba de la importancia del conflicto. El conflicto tiene que seguir existiendo.
Y además, un poco en la línea de lo que hablábamos ayer con Karin, de transgredir la estructura, dado el tiempo que tenemos, que es de 1 minuto, Carlos aconseja que al segundo 2 o al segundo 3 ya tenemos que introducir ese conflicto. Y en las medidas de las posibilidades sería un conflicto muy contundente si logramos transmitirlo con un solo plano. Y en ese plano, por supuesto, también van a estar involucrados distintos elementos narrativos. Nos hablaba del ejemplo de alguien que no tiene agua y va a bañarse o va a lavar, entonces el solo sonido de esa tubería vacía, llena de aire, pues ya ahí el sonido también actúa como un elemento narrativo interesante que refuerza el conflicto y que eso enfatiza y le da fuerza a ese plano que nos los presenta. No esperar demasiado para presentar el conflicto porque solamente tienen 1 minuto. Y con relación a lo que hablaba, que ahorita espero poder extendernos en ese punto, en el tema de la economía de recursos, hablaba de que podemos hacer grandes cosas con los que tenemos a la mano. Muchos subestimamos el poder creativo de nuestro teléfono celular, que la mayoría de nosotros tiene un smartphone, y con el teléfono podemos hacer grandes cosas. Yo particularmente tengo una experiencia como docente en la UCAP, y yo le mando a mis chamos a hacer esos primeros ejercicios exploratorios con su teléfono y me llevo gratas sorpresas. Por aquí Carlos ya me solicitó otra vez entrar al live. Vamos a ligarla, a ver si puede fluir mejor ahorita. Vamos a ver. Ok, te veo mejor. Te veo mucho mejor. Yo también te veo muchísimo mejor. Qué bueno, qué bueno. Nos ayuda en la conexión. Ok, vamos a ver. Entonces, dime. Ajá. Dime. No, dime tú. Estábamos hablando justamente en el tema de la estructura. Estaba recapitulando con las personas que están conectadas, que decías que el conflicto recomiendas que sea al segundo 2, al segundo 3, y que logremos mostrarlo con una imagen y yo les decía, apoyarnos en los otros elementos narrativos, como el sonido, por ejemplo, lo que decías de la tubería vacía, y para hacer ese conflicto como más contundente. Ahora mi pregunta sería, Sí. el conflicto debería evolucionar, ciertamente, en el tiempo que nos queda. Es lo ideal que tú cuentes una historia con principio, medio y final. Y en 1 minuto lo puedes hacer. Okay. Hay el escritor francés Balzac decía, el primer acto debe ser claro, ¿ok? Completamente claro. El primer acto de cualquier historia tiene que estar muy claro. ¿Qué es lo que yo voy a contar? Y en eso hay que esforzarse. Como tenemos tan poco tiempo, tratar de ser lo más claros y concisos posibles al comienzo. Y eso con imágenes se puede lograr. Claro, al final, como muestras el conflicto en un plano, también puedes lanzarte el primer acto en un plano, en un plano lo suficientemente descriptivo que te dé el contexto y te introduzca la historia, ¿no? Sí. Él decía, el primer acto que sea claro, el tercer acto que sea corto, y el interés tiene que estar en todos lados. Es decir, tú tienes que buscar que todo tu corto sea interesante. Que no necesariamente quizás tú no quisieras desarrollar el conflicto, tú quisieras contar otra cosa, tú quisieras irte por otro lado. Bueno, pero que lo que vayas a contar sea interesante. Tienes 1 minuto para hacerlo, es bastante tiempo, de acuerdo a la historia que te planteas. Pero que sea interesante, que mueva. ¿Y cómo hace las cosas interesantes? También buscando puntos de vista, y eso es lo más importante. Un punto de vista original, un punto de vista inusitado, un punto de vista que la gente mire cosas cotidianas de otra forma. ¿Sabes? Esas historias que tú dices, esto me pasa a mí todos los días, pero nunca lo hubiera visto así. Bueno, eso es lo que busca el documentalista. Arrojar... Por acá alguien nos pregunta... Ajá, dime. Sí, no, dime la pregunta. Que nos preguntan si es necesario un final reflexivo. Yo diría que no, para nada. Todo depende del abordaje que le des y de tu mirada. Claro, es lo que estés contando. Puede ser que al final tú quieras hacer una cosa reflexiva o quieras dar un impacto que sacuda al espectador. Pero lo que estaba diciendo antes era que el documentalista busca mostrar una realidad que parece cotidiana, pero desde otro punto de vista.
de un punto de vista que tú dices, oye, esto no lo había pensado de esta manera. No se me hubiera ocurrido verlo así. Sí, tienes que buscar un punto de vista interesante. Otra vez te estoy perdiendo. ¿Me oyes? No, no estoy hablando. Sí, te oigo perfecto. Decía que había que buscar un punto de vista interesante. Un punto de vista interesante, lo que decías, una mirada original, una mirada inusitada, Sí. ¿no? Buscar esas particularidades y que además que muy posiblemente nos metemos en ese frasco de buscar algo diferente y Joe en la clínica del martes hizo una reflexión bien interesante y es que en nuestra autonomía, en nuestra individualidad como seres humanos ya hay características propias, ya hay maneras distintas de mirar al mundo. Y ya por ahí tenemos, digamos, un camino recorrido. Por aquí alguien dice, exactamente, todo depende del abordaje. Si quieres terminar una de forma oscura, sin anhelos o esperanzas, o si quieres más bien un final feliz y reflexivo, estamos totalmente de acuerdo, estamos en la misma página. No es necesario, la gente tiene una idea de documental, bueno, no todo el mundo, por supuesto, me pasa a mí dando clases que los chamos usualmente tienen una idea de documental, con testimonios, o sea, si no está alguien dando un testimonio así, con el plano compuesto por regla de tercio, no es documental. Y el testimonio ciertamente es un recurso con el que se puede contar o no, es opcional. Claro, fíjate, el testimonio en el documental siempre es importante, siempre y cuando sea narrativo y sea dramático. Es decir, cuando alguien está contando una historia, ¿ok? Pero yo, para este ejercicio, yo trataría de obviar completamente la entrevista y trataría de hacer algo, por ejemplo, sin entrevistas. O capturar en este la caso, cotidianidad de mi que casa es de un minuto. sin entrevistas. Sí, en este caso. En este caso yo trataría de filmarle esa cotidianidad. Ok, porque fíjate que de pronto lo que dices me parece muy interesante, que el testimonio debe ser narrativo y dramático, pero no siempre el testimonio es una persona hablando. O sea, de alguna manera tú puedes contar toda una historia sin que nadie hable. Al final toda la historia es un testimonio en sí mismo. Exactamente. Y tú puedes construir cosas que incluso la persona no puede decir, porque te va a suceder mucho que es que vas a llegar a entrevistar a una persona y esa persona no tiene clara su historia o no es lo suficientemente articulada para contarla de manera atractiva. Entonces te va a tocar construir esa historia con otros elementos. Y por eso es importante la tendencia del documental del cineasta que mira todo sin intervenir, porque eso te permite desarrollar esa cualidad de contar con materiales de la realidad una historia sin necesidad de esos testimonios. Sí, ciertamente. En ese sentido, me gustaría hacer otra reflexión, y es la importancia del montaje dentro de la creación documental. Bueno, en general, yo creo que para creación documental, lo que sea, pero hablando principalmente del documental, cómo el montaje termina por ser un recurso narrativo más, una manera de apoyar el discurso, apoyar la premisa del documental o mandarla a la basura. ¿Cómo se pueden combinar, cómo podemos hacer que el montaje confabule a favor de la historia? Bueno, en este caso en específico, yo empezaría con un guión antes de pensar en el montaje. ¿Qué pasa? Muchas veces el documental, uno empieza a filmar para esperar que la historia ocurra y después entonces la montas toda. Tienes todo ese montón de material, vas a una moviola y la montas, o a una sala de edición y lo montas. Pero en este caso yo haría primero un guión con lo que yo espero que sea mi historia, para saber exactamente lo que voy a filmar. Como no es mucho, como es un minuto, puedes darte esa libertad. O sea, si tú conoces la rutina de tu casa y vas a contar la historia de la rutina de tu casa, supongamos que se te ocurrió que la rutina de tu casa es lo suficientemente interesante para contar un día en la vida de mi casa en un minuto. Ya tú conoces esa historia, entonces ya sabes qué es lo que vas a filmar.
cuando se levanta la gente, cuando se hace cola para entrar al baño, o cuando no hay agua, cómo resuelven el almuerzo, hasta el momento final de la cena, por ejemplo. O quizás tú quieres filmar una cena en tu casa. Ya todas esas cosas las sabes, yo haría un guión. Haría un guión y además trataría de que mis personajes dijeran cosas que a mí me interesa que digan. Entonces los animaría a hablar en la cena, por ejemplo, de un tema en específico. A mí me interesa. Ok. Luego, ya cuando tengas ese material, ya ahí sí lo montas. Mucha gente prefiere filmar al libre, sin amarrarse un documental, perdón, a un guión y luego editar. Yo desaconsejo eso porque puedes terminar con un montón de material y no saber por dónde comenzar. Sí, que sobre todo en este caso, que es un minuto, que el tiempo es muy reducido, quizás aquí haría falta una planificación, si se quiere, un poquito más exhaustiva para lograr el objetivo y para cumplir con el requisito que sea de un minuto, ¿no? Sí, exactamente. Tienes que tener la idea clara y con un guión te va a bastar. Para que vayas a la edición ya sabiendo lo que va a pasar. Ok. Me gustaría conversar un poquito contigo sobre el tema de la economía de recursos. De alguna manera nos mencionaste algo al comienzo del live de las posibilidades de nuestro teléfono, que solo hace falta, citabas, decías una cita textual que dice bastaba tener una buena idea, algo así, palabras más, palabras menos. Entonces, digamos, si pudieras, no sé, hacer una pequeña lista de tips o consejos como para trabajar con lo que tenemos a mano, porque concebimos el cine como una industria o como una cosa demasiado compleja, con circuitos de producción demasiado amplios y un gran organigrama. Sí, es una manera, pero ahorita debemos animarnos a esta creación como muy personal, a trabajar de pronto con la luz natural que entra por la ventana, o a trabajar con la luz de nuestra casa. De pronto el documental particularmente no te va a exigir por su misma naturaleza, de pronto, mayores artificios técnicos en ocasiones. Quizás la ficción sí, siempre te ves tentado por el tema estético, pero ¿cómo pudiéramos resolver con lo que tenemos? Ok, eso que has dicho es muy importante. Lo más importante en el documental no es que no sea importante lo estético, pero lo más importante del documental es la historia y el documento gráfico que tú estás registrando, ¿ok? Si es importante ese documento gráfico. Por eso en el documental se permiten imágenes viejas, imágenes rayadas o imágenes fuera que de tienen foco, buena resolución, fuera de foco. Si esas imágenes cumplen con la función de registrar un momento histórico o un momento de una historia, se vale. Y la gente te lo perdona. ¿Ok? Es un documental completamente válido, ¿no? En este caso, yo también trataría de buscar algo estético. O sea, filmar, como vamos a tener tiempo, tratar de buscar siempre, registrarlo en una estética que a mí me guste, que sirva dramáticamente para la historia, ¿ok? El teléfono es una herramienta súper potente, tiene unas cámaras poderosas. Usualmente la luz en Caracas es muy bonita en esta época todavía y las casas usualmente en Caracas están muy bien iluminadas. Tratar, como tú decías, de ubicar mis sujetos o mis protagonistas cerca de las fuentes de luz, pillar cuáles son los momentos del día en que mejor está iluminada mi locación, es decir, mi casa, la casa donde estoy cumpliendo la cuarentena. Plantearte también riesgos artísticos, ¿no? A la hora de contar cosas, ¿no? Es decir, una escena iluminada nada más con la luz de la nevera, por ejemplo, que puede ser muy hermosa si hay luz y si no tenemos un apagón, ¿no? Ese tipo de cosas por un lado. Por otro lado, es muy importante el sonido. Desgraciadamente, el teléfono no tiene un rango para registrar sonido muy lejano, o sea, no es muy direccional que digamos.
vas a tener mucho eco, pero eso se pudiera lograr o se pudiera resolver usando dos teléfonos. Un teléfono para filmar y si tienes a alguien más, un teléfono para grabar el sonido lo más cerca posible de tu personaje, si va a haber un testimonio o si están conversando. Eso te va a permitir luego sincronizar, haces una claqueta, puedes hacer una claqueta con las manos para que se vea el punto de inicio del plano y puedas sincronizarlo luego en postproducción. Pero acercando un segundo teléfono, lo más posible, o si tuvieras un grabador digital de esos de periodista, también te pudiera servir a tu personaje, porque el sonido es muy importante. Claro. Además del sonido del testimonio o de la persona que está conversando o el diálogo, también es muy importante registrar el ambiente sonoro de tu alrededor en este momento. Estamos viviendo en un momento histórico, así que todo lo que están haciendo ustedes en este momento pasará a la historia, como un registro de un momento que está sucediendo único en la humanidad. Entonces, si tú registras, por ejemplo, el sonido de este momento histórico, es muy interesante. Si te callas la boca, te vas a dar cuenta que es ¿cómo se llama? Un ambiente sonoro casi del campo, pero en la ciudad, porque han desaparecido los automóviles, pasan muy... Exactamente. Entonces, es muy importante registrar esos sonidos, ¿no? Los sonidos que ahora estamos escuchando para luego ambientar tu corto. Y si quisieras música, bueno, no tengo que decirles que hay mucha música en internet con derechos libres de uso, ¿no? Autor. Sí, el tema de darle profundidad sonora a nuestra pieza, no solamente usando, digamos, el diálogo, sino también registrando el ambiente, recurriendo al tema de la musicalización. Esto es importante dejar claro que estos consejos que nos está dando Carlos funcionan ya sea creación documental o ya sea ficción. Y quiero también rescatar lo que dijiste de nuestra responsabilidad como creadores audiovisuales. Justamente ese es uno de los espíritus de Microcine, sumar desde nuestro frente y cómo esto, sea documental o sea ficción, al final va a ser el testimonio de este momento de nuestra historia universal y me parece una excelente oportunidad para contar esas historias. Otra cosa que quisiera mencionar es que es posible tener otras miradas. De pronto nos sentimos obviamente muy agobiados en medio de todas nuestras carencias en este encierro, pero también se pueden contar historias muy inspiradoras, muy aleccionadoras. Estoy segura que hay casos maravillosos, historias que te pueden llenar de felicidad, de alegría, pueden contar una historia de amor. O sea, hay distintas maneras de abordar una misma realidad. Eso es completamente libre. Importante, sí, no confundir. Cuarentena no es igual a coronavirus, ¿ok? Eso sí es importante dejar claro. Sí. Es muy interesante eso que dices porque, bueno, las historias de amor son muy poderosas. Y en este momento hay muchas parejas, por ejemplo, separadas. Eso es un gran conflicto que pudieras contar. Por ejemplo, si estás separada de tu novio o novia, pudieras partir de allí como una gran situación dramática que resolver y cómo la resuelves. Quizás puedas hacer un documental como estamos haciendo nosotros esto, con una entrevista a distancia, una conversación a distancia, a través de las redes. Lo que nos pasó hace un momento es, por ejemplo, el conflicto o el típico obstáculo que se le presenta al personaje. Queremos comunicarnos y se nos cae la transmisión. Hay miles de cosas que pudieras hacer, pero sí tienes que buscar una mirada única, tu propia voz como realizador. Aprovecha eso y estar consciente de que estás contando un momento histórico en la humanidad. Sí, yo conozco un caso, hablando de esto, me acordé por eso que dijiste de las parejas, yo conozco un caso relativamente cercano de una persona que vive fuera del país, que vino a Venezuela a visitar a su mamá y está embarazada, y su esposo está afuera. Y digamos, sola. O sea, imagínate lo potente de ese conflicto, ¿no? O sea, una persona que tiene 6 meses de embarazo,
que está, digamos, en su último trimestre, la posibilidad de que tu hijo nazca en un país del que decidiste irte por una situación que no quieres vivir y que tienes todo el derecho de no querer vivir, y además estás lejos de tu esposo, que en principio pues es tu principal apoyo, y en medio de esta incertidumbre que no sabes cuándo vas a regresar, es bien complicado, y las historias creo que llueven, las historias que podemos contar, Llueven. ¿no? Llueve en este momento. En este momento hay de todas clases relacionadas con esta situación de encierro, con esta situación de cuarentena. Hay cientos de miles de historias que podemos contar. Así que por ideas no van a faltar. Tú tuviste una experiencia bien interesante en el 2017, ¿no? Que hiciste, creo que fueron las protestas del 2017 o las del 2014. Sí, No recuerdo ahorita. sí, ya 2017, ya yo estaba ¿qué fue lo que le contaba a Sergio Monsalve cuando hicimos el directo, ¿no? Yo tengo la costumbre de grabar, yo tengo la costumbre de llevar un diario escrito y de llevar un diario con cámara, con teléfono, de las cosas que van sucediendo, o que nos van sucediendo en Caracas. Y en el 2010, a comienzo del 2017 tenía la intención de empezar a publicarlos, y 3 meses después, más o menos en esta fecha, estallaron las protestas, y entonces el diario derivó a eso porque yo empecé a participar muy activamente, ¿no? Y el año pasado, cuando hubo los apagones, también, eso sí no lo he sacado todavía al aire por algunas cuestiones de seguridad, sobre todo, todavía no las he subido en internet, pero llevé un diario de lo que fueron todos los apagones. ¿Por qué? Porque como cineasta y como documentalista es una de mis responsabilidades registrar esos momentos históricos. De hecho, Sí, sobre todo en un país donde no tenemos muy limitadas posibilidades de informarnos, ¿no? Nuestro derecho a la información está tan cercenado y tan golpeado. Exactamente. Y una de las cosas que yo hago es no apurarme. Por eso es que yo no he sacado todavía el tema, el documental, los 3 capítulos que hice sobre el apagón, porque también es labor de nosotros como cineastas no amarrarnos a la actualidad, sino luego, una mirada más reposada, mostrar lo que sucedió e interpretar o contar esa historia desde otro punto de vista, ¿no? Entonces para eso también es bueno a veces parar un poquito y reflexionar un poco sobre lo que se hizo antes de sacarlo. Sí, bueno, por eso de alguna manera eres documentalista y no periodista, que de pronto ahí vende un poco más la idea de inmediatez, ¿no? Un trabajo similar hizo Sergio Monsalve, que por cierto lo estrenó hace poco en su canal de YouTube, que está muy bueno, que se llama Esto no es un apagón. Es un producto de un poco más de 1 hora. Aconsejo que lo vean, porque también pues registró con base en experiencias y testimonios de otras personas, sobre todo del medio, todo lo que fue esta crisis eléctrica el año pasado, hace poco más de 1 año. Sí. Carlos, entonces para resumir y bueno, ir cerrando con esta clínica, lo primero que entonces les aconsejarías a los participantes es, si bien van a hacer un documental, hagan un guión, ¿cierto? Cierto. Lo más importante es la idea. ¿Cuál es la idea? Y tener esa idea clara. Una vez que tengas la idea clara, que la puedas resumir en 2 líneas, llegar al punto de que tú puedas transmitir la idea en solamente 2 líneas, entonces preparas un pequeño guión. Como en 1 minuto no hace falta más de 1 página, bien estructurada. Te tomas tu con cuidado y a partir de allí, después que tengas ese guión literario, trata de hacer un guión técnico. ¿Qué cosas vas a filmar? No van a suceder las cosas igual como suceden todos los días, pero parecidas. Entonces tú tomas previsiones y defines cuáles son tus puntos de vista, tus puntos de cámara. Y si estás en tu casa, conoces la locación. ¿Sabes qué? Que con eso que acabas de decir, se me acaba de ocurrir una nueva pregunta, porque hay algo de lo que, bueno, siempre a uno en la academia le hablan cuando uno está estudiando, que es el tema del rapport, que es ese vínculo
confianza, si se quiere, que el documentalista establece con su entorno para de alguna manera pues pasar desapercibido, ser tan natural que pasa desapercibido y que la gente no sienta pues la presencia de esa cámara al frente. En el caso de participantes que quieran hacer una creación documental y de repente lo que tú decías, bueno, van a registrar una conversación en la cena con su familia. De pronto puede haber algo de frustración, no sé si es la palabra, porque las cosas no van a surgir, justo como lo acabas de comentar, tal cual como surgen todos los días. ¿Cómo procurar ese rapport, esa confianza, ese pasar desapercibido, ese lograr que las cosas transcurran lo más natural posible? Porque de pronto vamos a pensar por un momento que casi que estamos haciendo ficción y no estamos documentando. Sí, bueno, ahí tienes que tratar de mimetizarte con el ambiente y como ya es tu casa, ya lo puedes hacer más fácil, ¿ok? Ya se supone que tienes esa confianza. Ya no es alguien extraño al núcleo familiar o al núcleo del hogar que está entrando a registrar algo. Sin embargo, puede darse eso, pero no lo piensen como un obstáculo, sino como una ventaja. Okay. Porque también los documentales viven de esos accidentes. Y recuerdo mucho una conversación que tuve con un documentalista nominado al Oscar, que él hizo un documental llamado Balseros, donde sigue la vida de unos cubanos que dejan la isla, se van a Miami y lo filma durante 10 años sobre cómo viven y cómo les fue en Estados Unidos, ¿no? Y hay un momento donde ellos pelean, hay una pareja que pelea porque él quiere comprarse un automóvil y ella no quiere, se pelean fuertemente y en el concesionario cuando van a comprar el carro. Y el documentalista le dice a él, viendo que es una pelea muy fuerte, dice, mira, pero arréglense, dale un beso. Que le dé un beso a su mujer para que no estén peleados. Okay. Y el hombre que va a comprar el carro, en vez de darle el beso a su mujer, besa el carro. ¿No? Él entendió mal y besó el carro. Y quedó una escena estupenda, ¿sabes? Una escena muy graciosa de la dinámica de pareja de ellos. A él le importaba más el carro y besó el carro, ¿no? Tanto que el documentalista le dice, no, mira, el carro no, bésala a ella, por favor. Pero él fue directamente a besar el carro. Entonces, tienes que también estar abierto a esos accidentes. Porque el documental no dejarnos sorprender. Rígido. Exactamente. Que tú estás descubriendo también eso que conoces. Si tú lo ves desde un punto de vista completamente original o inusitado, también tú vas a descubrir cosas como las va a descubrir el espectador. Entonces eso es muy importante tenerlo claro. Ok, buenísimo, Carlos. Entonces, después que tenemos la idea, que logramos sintetizarla en 2 líneas, la pasamos a un guión que no debe sobrepasar una página para que ciertamente dure el minuto. Luego, nada, atrevernos a contar nuestra historia con lo que tenemos a la mano. Algunos tendrán cámara, eso se vale. Algunos tendrán teléfono, eso también se vale. Aprovecharnos de, digamos, hacer un análisis concienzudo de lo que tenemos a la mano, de los recursos de los que podemos contar. Si podemos tener otro teléfono para registrar el sonido, sería deseable. Procurar darle profundidad a ese sonido, registrando también el sonido del ambiente, recurriendo, si así se desea, a la musicalización o a la música extradiegética. Y luego de esto, digamos, decidir en montaje cómo vamos a armar esta película, aunque de alguna manera pues ya desde el papel, cuando estamos escribiendo, ya nos estamos imaginando cómo queda montada, ¿no? Ya está armada, exactamente. Como ven, y es muy importante el riesgo que vamos a tomar, porque también de lo que se trata es de contar una cosa significativa, y nada es significativo si tú como artista no tomas un riesgo. A veces es importante, es interesante ver esas cosas que a ti no te gustaría que se supieran y ver cómo las voy a transmitir, ¿ok? Es, digamos, poner un poco como artista la carne en el asador, tú mismo como artista. A mí eso me resulta lo más interesante del mundo.
curiosamente en el cine venezolano hay muy pocos cineastas, yo creo que casi ninguno, que voltea la cámara y ve su propia vida, ¿no? Hay muy pocos. Y es muy interesante porque eso tiene una larga tradición literaria de novelas autobiográficas y de películas autobiográficas, ¿no? Lo que yo le decía a Sergio, bueno, que fue lo que ha iniciado todo este trabajo que estoy haciendo, es que en los 60 François Truffaut dijo que el cine del futuro iba a ser un cine completamente íntimo y personal y que sería visto por tantos amigos tuviera el cineasta, ¿ok? Y tenemos que pensar el cine desde ese punto de vista. No es una cosa Estamos en el futuro. es una cosa personal. Estamos en el futuro, exactamente. Estamos en el futuro. Nuestros amigos son los que van a estar en nuestras redes sociales. Tenemos como una cadena de producción y distribución completamente personal. Claro, al final somos nuestro propio medio, ¿no? Exactamente. Fue un gran presagio. Importante también repetir la importancia del conflicto, que logren que este conflicto aparezca muy pronto y en el menor tiempo posible. Es decir, si podemos contar este conflicto con un plano, sería maravilloso. Y este conflicto además sería deseable que evolucionara, que creciera, para mantener ese interés del que mencionaste, que además tiene que estar siempre presente en los 3 actos. Exactamente, el interés en todos lados. Bueno, Carlos, de verdad, muy agradecida contigo. Te agradezco en nombre de la Escuela Nacional de Cine y de todos los involucrados, en nombre de las personas que están conectadas, que estoy segura que bueno, están aquí porque les interesaba mucho todo lo que pudieras aportar. Les recuerdo que mañana, viernes, vamos a estar a las 6 de la tarde, esta vez cambia la hora, vamos a estar a las 6 de la tarde con Luis Bond. Luis es crítico de cine, es profesor universitario y vamos a hablar de la universidad de lo local, ¿ok? Cómo lograr hacer universales estas historias tan locales, ¿no? Cómo lograr tener miradas distintas de un mismo tema. A veces nos vemos tentados por contar cosas muy originales o muy diferentes y perdemos quizás un poco el norte, o todo lo contrario, contamos un poquito más de lo mismo. Entonces allí, con la ayuda de Luis y la guía de él, pues vamos a poder tener herramientas necesarias para entonces ya empezar a grabar sus cortometrajes. Les recuerdo que Microcine es posible gracias en primera instancia a la gente de la Escuela Nacional de Cine, la gente del circuito Gran Cine, Cinex, el Círculo de Críticos Cinematográficos de Caracas, nuestros amigos de 3 Cinematografía y mi persona, Astrid Pérez Bastidas, además de todas las personas como Carlos, que nos han ayudado en todo este proceso con las clínicas, Joe, Karim, Carlos, repito, y mañana Luis Bond. Entonces nos vemos mañana a las 6 de la tarde. Chao, Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Que estés muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Dale.